Buenas tardes a todos, a todas, los que estáis aquí en presencia, los que estáis también online, que estamos felices y contentas de que estéis aquí uniéndoos a esta conferencia de clausura del segundo Congreso Internacional del Máster de Mindfulness en Organizaciones Conscientes. Y hoy tenemos pues a una persona maravillosa. He preguntado cómo quieres que te presente y me dice pues como una persona, como un ser. Entonces me ha dicho, bueno, pues a ver, no sé cómo nos conocimos. Digo, uy, es que esto es íntimo. Claro. Bueno, no, lo voy a contar porque la gente piensa cosas y luego... no, a ver, hace muchísimos años que yo sigo a Xavier Meloni. He leído sus libros, he visto sus vídeos y he asistido a varios de sus retiros. Y en el último retiro me acerqué a él y entonces le pedí si podía ser posible que pudiera hacer la clausura de este congreso que acabamos de hacer. Se lo pensó un poco y me dijo, bueno, vale. Aquí estamos. Aquí estamos. Y esto, claro, ¿cuánto tiempo fue? Yo creo que 2 años. 2 años. Pero bueno, entonces, claro, ahora es como el gran milagro que se produce y que vamos a tener pues esa oportunidad de poder escucharle en esta conferencia maravillosa de la transformación del silencio, la fuerza transformadora del silencio. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a enriquecernos. Gracias. Ya he visto que estáis bien ambientados con todos los 2 días que lleváis aquí, pero quizás la mejor manera de hablar del silencio es hacer un momento de silencio, ¿vale? ¿Os parece? Hacemos un minuto, ¿no? 1 minuto 2, veremos. Y así pues nos sintonizamos más todavía. 2 minutos, 2 minutos. Ahora mismo tenemos la conciencia de que se ha abierto algo, ¿no? Es casi inmediato. De la cualidad del grupo, se nota enseguida, ¿eh? Cuando la gente está registrada con el silencio, pero en estos momentos, en un instante, se abre algo que no tiene la palabra. Cuenta un monje occidental, lo conocí personalmente, budista, era venezolano, pero estuvo en el Tíbet, hizo nuestros retiros largos de 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días en una cueva de los Himalayas. Y alcanzó lugares muy profundos. Y dice que en el momento en que empezó a hablar, lo perdió todo en ese instante. Se pierde, pues, quedaba ahí, ¿no? Pero notó claramente como al empezar a hablar se rompía el lugar en el que había entrado durante esos 3 años, 3 meses, 3 meses. Es una pompa de jabón que si la tocas, ¡paf! Se puede crear otras pompas, ¿no? pero requiere su tiempo, ¿no? El silencio tiene algo, aún diciendo que hay muchas calidades. De hecho, en la palabra silencio estamos incluyendo cantidad de matices y cantidad incluso de sonidos, porque como os he dicho, de hecho, el silencio no es una ausencia de ruido, sino una ausencia de ego, ¿no? Porque cuando estamos en la naturaleza podemos sentir que estamos en silencio, sin embargo hay muchos ruidos, de pájaros, del viento, de la cascada, de ruidos hay, pero esos ruidos no nos molestan, decimos que hay silencio. Cuando silencio, en la naturaleza pocas veces hay realmente un silencio auditivo físico, ¿no? Pero sin embargo decimos que es silencio porque esos sonidos no nos distraen, sino que nos conectan con lo más profundo y por eso decimos que es silencio, ¿no? Por eso digo que hay muchas gamas de silencio. Los esquimales no tienen la palabra blanco porque todos sus paisajes blancos. Si eran blancos no les daría ninguna orientación porque
porque los matices del blanco es lo que les permite sobrevivir. No es lo mismo el blanco de una nieve recién caída, como de un hielo que lleva una semana dándose, o un matiz sobre una piedra o lo que fuere. O sea, hay muchas gamas de blanco y por lo tanto decir blanco sería no decir nada, porque eso no orientaría toda el entorno que uno necesita para saber situarse. Pues tal vez, cuando hablamos de silencio, tal vez estamos haciendo muchas cosas en algo que es como un umbral, pero ese umbral tiene mucha profundidad. Por otro lado, hay que distinguir muy claramente dos palabras que pueden estar solapadas a veces, pero que van en direcciones totalmente opuestas, que es la diferencia entre silencio y mutismo, ¿no? El mutismo es la usurpación de la palabra, el secuestro de la expresión, ¿no? Y el aislamiento, todo está queda enmudecido, es porque o le prohíben hablar o el susto ha provocado una incapacidad de expresión, o el silencio cómplice, ¿no? Político o de lo que fuere, ¿no? No estamos hablando de ese silencio, de ese mutismo, que como digo es un secuestro o una usurpación de la palabra, sino que hablamos del silencio o entendemos el silencio como el lugar originario y originante de cualquier palabra que pronunciemos. Es el lugar donde nuestro decir se sumerge, queda ungido, podemos incluso decirlo así, bautizado en silencio, ungido en silencio, y entonces las palabras que brotan de allí tienen una cualidad que no tiene nada que ver cuando las palabras salen de una incontinencia verbal, que es la que en general nuestra cultura nos suscita. Por lo tanto, hablamos de un silencio regenerador, de un silencio posibilitador, de un silencio creativo, de un silencio originario. Se ha dicho previamente que la palabra es el éxtasis del silencio, ¿no? Es lo que brota de esa profundidad que cuando surge realmente de allí sentimos la calidad de ese decir que nos llega y eso lo escuchamos, ¿no? Parte de nuestra dificultad de escucha es porque muchas de las palabras que nos llegan son de nuestra superficie y no nos nutre, no nos alimenta, entonces nos protegemos para no escuchar lo que casi ni merece ser escuchado, ¿no? Y a veces nos puede pasar lo mismo en lo que nosotros decimos, ¿no? Eso voy a hablar un poco más tarde. El silencio, digamos que es el movimiento hacia adentro, una introversión respecto de la tendencia general, sobre todo cultural y civilizatoria, que es la nuestra, la occidental, hablar de ciertas generalidades, donde nos hemos extrovertido hacia afuera buscando saciar y colmar ese ruido que tenemos dentro, ese deseo insaciable, ¿no? que nos moviliza, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos agita y nos angustia, ¿no? Es decir, el silencio tiene que ver con la capacidad de contener el deseo. Cuando ese deseo extrovertido hacia afuera, que genera todo el ruido de nuestras búsquedas y de nuestras frustraciones y expectativas, somos capaces de detenerlo y regresarnos hacia nosotros, ese movimiento hacia adentro es la posibilidad, la condición de posibilidad del deseo, porque nos conecta con nosotros mismos, con la fuente de todo aquello que pensamos que está afuera, y ese afuera es el que genera en nosotros cantidad de ruidos, tanto psíquicos, espirituales, culturales y civilizatorios, ¿no? Nuestra sociedad es tan ruidosa porque creemos que afuera vamos a satisfacer, a calmar esa ansiedad que de hecho la provocamos más todavía porque no tenemos los tiempos, los lugares para regresarnos a nosotros, ¿no? Y sin embargo, desde hace 20, 30, 40 años, podemos rebotarnos más lejos o más allá o más acá, pero el silencio está siendo un valor emergente, está siendo algo que incluso terapeutas y médicos, incluso de líneas más tradicionales, están recomendando a sus pacientes. Bueno, que los psicólogos lo han entendido antes, pero incluso médicos de otro tipo, pues está siendo algo que se está recuperando como algo constructivo del ser humano, que si no cuidamos entre todos, enloquecemos personalmente y enloquecemos como civilización, que es lo que está sucediendo, ¿no? Pero todavía estamos a tiempo de no enloquecer, ¿no?
sino de regresarnos, digo, y en esa escucha completarnos, ¿no? En lugar de ir hacia afuera, escuchar qué es lo que estamos buscando, ¿no? En el fondo, todos lo que estamos buscando es a nosotros mismos. Nosotros mismos que evidentemente no puede ser separado del entorno, ¿no? Porque somos seres en el mundo, seres en nuestro entorno, que evidentemente que nos condiciona, pero hay un modo de buscar hacia lo de fuera que nos aleja más y hay un modo de acercarse al exterior si lo hacemos desde el interior. Por lo tanto, el silencio tiene que ver con el deseo, con la capacidad de escucha de aquello que deseamos, porque en la medida en que lo identificamos, podemos reconocerlo y darle el tiempo, las formas y los lugares donde eso puede ser, eso que buscamos, puede ser colmado. Podríamos decir también que el silencio es una práctica iniciática, ¿no? Es decir, no es una actividad más, no es una ejercicio más, sino cuando es profundo y verdadero, nos remite a nuestros orígenes, nos acerca a nuestro lugar originario, iniciático por esto, porque nos sitúa en nuestra naturaleza primigenia. Hay una bella expresión de un maestro tibetano en sus años más conocido, luego fue polémico por también por temas de abusos y temas complejos. Chögyam Trungpa, no sé si os suena este nombre, bueno, pero tiene realmente obras muy buenas, que creo que hay que no negarlas, donde habla del silencio como la espaciosidad infinita, el lugar donde se abre un espacio infinito. Y dice así: fundamentalmente solo existe el espacio abierto, el fundamento único, lo que somos realmente. Nuestro estado mental más fundamental antes de la creación del ego es de tal naturaleza que se da en él una apertura básica o prístina, una libertad básica, cierta cualidad de espaciosidad. Aún ahora y desde siempre hemos tenido esta cualidad abierta. Es justo lo que hemos experimentado al empezar a silenciar, ¿no? Algo se ha abierto. ¿Qué se ha abierto? Es difícil saber lo que se ha abierto. Se ha abierto por dentro, pero al mismo tiempo que se ha abierto por dentro, de pronto se ha abierto el espacio en el que estábamos, ¿no? Lo de afuera, lo de dentro también ya no se distingue, porque esa apertura abre y rompe la separación exterior-interior. Por lo tanto, práctica iniciática, porque nos conecta con el inicio, con el origen, con lo originario de nuestra naturaleza. Esa apertura, esa comunión con todo, esa interrelación para los budistas, comunión con las palabras cristianas, y por un lado, y por otro, una práctica iniciática porque nos permite estar, digamos, de inicio en inicio, de comienzo en comienzo. Cada vez que nos silenciamos, vamos a este lugar originario y volvemos a empezar. Se puede decir. A los que estáis detrás, no llega un chorro de aire, podemos apagarlo en todo caso. Cuando más hay ruido, luz de ruido. Si estuviéramos cerca de las cascadas del Niágara también había un poco de ruido, pero no. Bueno. Práctica iniciática, porque estamos de comienzo, de inicio en inicio. Me permito leer un bello poema, un bellísimo poema de Rilke, Rainer Maria Rilke, que dice en los sonetos a Orfeo. Orfeo es el dios que desciende a los infiernos y con su música libera a los animales, ¿no? Y dice: allí se elevó un árbol, oh pura trascendencia, oh Orfeo canta, el árbol alto en el oído, y todo cayó. Pero aún en el callar hubo un nuevo comienzo, un cambio, una señal.
Animales del silencio emergieron de la selva libre y clara, desde el nido y la guardia, y entonces se vio que no era por astucia ni por miedo que habían permanecido tan callados en sí mismos, sino porque escuchaban. El rugir, gritar, bramar, parecían mezquinos a sus corazones. Y allí donde apenas había habido una choza para acogerlo, un refugio hecho del más oscuro deseo, y con los pilares temblandos de la puerta, allí les levantaste tú un templo en el oído. Es decir, hay todo en el soneto un movimiento emergente que va desde lo mineral a lo animal, mineral, vegetal, animal, un movimiento de conciencia, de toma de conciencia de lo que somos, y en ese elevarse la conciencia hay convulsiones, hay rugidos, hay bramidos en todo el proceso, ¿no? Y también nuestro, de darnos, de desarrollar, expandir lo que somos, hay todo un proceso de crecimiento que también es crecimiento colectivo de la especie humana, y estaríamos también en uno de esos momentos de transición, donde todavía hay rugidos, gemidos, de esa emergencia de la conciencia, pero cuando nos ponemos realmente a escuchar esa melodía del silencio, entonces todos esos rugidos se calman y entonces hay un espacio en nosotros que nos permite empezar a escuchar y nuestra choza se convierte en templo donde podemos escuchar, ¿no? ¿Somos choza o somos templo? Somos simplemente un lugar de supervivencia que es nuestra propia casa, pero una casa hecha pues, como podemos, con materiales precarios y muy vulnerables, o realmente a lo largo de nuestra vida vamos haciendo de nuestro ser corporal, porque somos seres minerales, vegetales y animales, todo eso está dentro de nuestra propia corporalidad, de todo ello vamos haciendo un templo, es decir, un lugar de escucha y por lo tanto también un lugar teofánico, un lugar de revelación, ¿no? El silencio es lo que permite que la realidad revele significados más profundos, niveles más profundos, para poder ir desvelando el increíble misterio de existir, tanto propio como colectivo. Podemos decir que ese silencio como capacidad de escucha, ese silencio como apertura, nos dispone en tres grandes dimensiones, ¿no? Que es, podemos decir, la dimensión divina, la dimensión humana y la dimensión cósmica, ¿no? En términos de Raymond Paniker, él habla de la realidad cosmoteándrica, ¿eh? La realidad es cosmos, es theos, divina, y es andros, humana, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de desarrollos muy profundos y que todas las tradiciones culturales y religiosas articulan, cada una a su modo, la triple dimensión de la realidad, ¿no? Bueno, y esto está presente en todas las tradiciones religiosas. Y todas las prácticas espirituales hay la dimensión cósmica, porque es el cuerpo, y en un entorno concreto donde se limita, donde se trabaja, donde se desarrolla la práctica espiritual. Hay un entorno humano, una comunidad, la que sea, en la que se ejercita esa práctica y que genera comunidad, tanto la más cercana como la mundial, pues partícipe de la humanidad de la que formamos parte, de la cual no nos podemos ni debemos eludirnos. Y luego, pues, la divina o trascendente o mistérica, a esa otra dimensión que es tan constitutiva, o es la profundidad de las otras dos, ¿no? Bueno, pues en esta tríada cosmoteándrica, en esta apertura a las tres dimensiones, hay otro autor que os recomiendo en alguna de vuestras lecturas, aunque es un tocho gordo, Hartmut Rosa, un filósofo alemán, tiene un libro de 700 páginas, porque los alemanes escriben sus tratados con mínimo de 700 páginas, pero dejando aparte el volumen, es un volumen justificado porque desarrolla una sola única intuición, que es el título, que es resonancia. Él es un sociólogo, un filósofo de la sociedad, de la cultura, y se pregunta por qué nuestra civilización ha fracasado.
¿qué le ha pasado a nuestro mundo? Que buscando una sociedad del bienestar hemos generado tanto malestar interno, pero tanto malestar social en las injusticias sociales, políticas que se hemos creado, y tanto malestar a la madre tierra, expoliándola en busca de alcanzar ese bienestar, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos perdido por el camino, ¿no? ¿Qué hemos descuidado? Entonces él explica muy bellamente el gran problema de Occidente, o de la cultura, digamos, contemporánea, es la escisión entre sujeto y objeto, ¿no? Cada vez que vamos en busca de algo, sin darnos cuenta que somos nosotros quienes lo estamos buscando, lo que hacemos es alejar, ¿no? Porque al utilizarlo para lograr algo que está fuera de nosotros y del objeto, algo que ponemos fuera, hacemos imposible ese encuentro. Y porque además nunca nos satisfará, porque ningún objeto puede satisfacer a ese anhelo más profundo, digamos, que tiene el ser humano. Entonces, la clave que contrapone es no tanto la relación objeto-sujeto, que además es utilitarista, depredadora, etcétera, etcétera, sino la resonancia, el vínculo que se crea entre nosotros y las cosas, entre nosotros y las personas, entre nosotros y nuestra imagen de lo divino. Si lo que atendemos es el vínculo, esa resonancia, entonces cambia totalmente nuestra relación con lo objetual, porque entonces en lugar de ir siempre en busca de algo que nunca lograremos, porque al convertirlo en objeto a las personas, a las cosas, o incluso a la imagen de lo divino, lo que hacemos, como digo, es expulsarlo de nosotros y por lo tanto una búsqueda imposible. Pero si lo que hacemos es escuchar esa resonancia, entonces podemos estar como mucho más cerca de los indicadores de si vamos o no por el buen camino, tanto personalmente como civilizatoriamente, porque de lo que estamos hablando no solo de una cuestión individual, sino que estamos hablando de una cuestión colectiva, porque nos da la vida a la especie humana de que nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, él habla de 3 resonancias en relación con lo cosmoteándrico de Heidegger, ¿no? Habla de las resonancias horizontales, que serían las interhumanas, las relaciones interhumanos, las resonancias diagonales, que son las relaciones con las cosas, y las resonancias verticales, que serían las relaciones con la trascendencia. Entonces, estas 3 relacionalidades son la resonancia. La resonancia es imposible sin silencio, porque ¿cómo vamos a saber cómo nos resuena algo si estamos llenos de otros ruidos, ¿no? Entonces, la condición de posibilidad para escuchar lo que provoca en nosotros una relación interhumana o una relación objetual con una flor o con un mueble o un vestido o lo que sea en la relación objetual que tengamos o nuestro vínculo con lo divino, pues necesita el silencio como ese espacio de escucha para la identificación de esa resonancia. Porque además la resonancia es inmediata, ¿no? Y no es un constructo mental. Uno siente en todo el cuerpo y lo que es si eso le resuena o no le resuena. Esto sucede entre las cuerdas de un violín o de una guitarra, ¿no? Según qué nota toques en una cuerda, la cuerda de al lado resuena al instante, ¿no? En función de la nota que has tocado, ¿no? Y la cuerda no pretende o no resonar, resuena o no resuena. Por lo tanto, es una escucha que es supramental o premental, no hay una intoxicación de la mente, o ni siquiera del deseo, porque se siente o no se siente. Lo que requiere es calidad de escucha. Y esa calidad de escucha es lo que da el silencio. Entonces, me voy a detener un poco en estas tres relaciones de resonancia, con las cosas primero, con las personas después y con lo trascendente final. Nuestras relaciones con las cosas, las diagonales. Precisamente porque no nos damos tiempo a detenernos y a darnos cuenta del vínculo que se crea, por ejemplo, esta mañana con lo que nos hemos vestido. Hemos tomado conciencia de la blusa que hemos elegido, de la chaqueta, pantalones o falda, zapatos o calcetines, o lo que sea que nos hemos puesto. Sí, porque hemos elegido eso y no otra cosa, pero nos hemos detenido a reverenciarlo.
nos hemos detenido antes de ponernos un gesto de profunda gratitud y de profunda reverenciación, porque eso ha sido tejido por manos que no sabemos, o con vegetales o productos naturales o no tan naturales, con tintes o lo que fuere, que ahora nos significan, ¿no? Forman parte de alguna manera de nuestro traje, de alguna manera, nuestro vestido ahora mismo está formando parte de nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Si pudiéramos cada día al vestirnos y al desvestirnos darnos cuenta de la maravilla que significa tener esos tejidos, esas prendas que nos expresan también, probablemente necesitaríamos muchos menos trajes en nuestros armarios, muchos menos zapatos, muchos menos calcetines, porque no nos haría falta. Con 2 o 3 prendas, al final solo tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos 3 cuerpos a la vez, tenemos uno. Entonces, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque no damos espacio a crear un vínculo con las prendas tan sencillas que tenemos en nuestros armarios, ¿no? Entonces, esa no escucha, esa no reverenciación, ese no silencio creador de vínculos con algo tan sencillo como son nuestras prendas de vestir, una de las causas de las depredaciones que estamos haciendo en otros lugares del mundo, porque necesitamos maderas, árboles, tejidos, lo que fuere, para que nos lleguen a casa, ¿no? Pasando por las tiendas. Bueno, por lo tanto, cuando en estos momentos se está diciendo que menos es más, ¿no? Toda la cultura del crecimiento, toda la propuesta de la sociedad, en lugar del progreso y del crecer, vaya hacia el crecimiento, se está diciendo menos es más. De entrada, no, menos es menos. No nos apetece nada tener menos, porque estamos construidos, además, nuestro sistema económico está construido sobre el más, no sobre el menos. Además, creará, esperemos, un colapso económico. Por lo tanto, ¿qué significa que menos es más? Menos solo puede ser más cuantitativamente si ha aumentado la cualidad. El desplazamiento de la cantidad a la cualidad es lo que permite que el menos sea más, ¿no? Porque en cada menos que tengo, al ser más la finura con la que lo recibo, entonces eso se convierte en mucho más de lo otro que iría acumulando si no lo tuviera, ¿no? Se comenta del estrés que les crea a nuestros hijos o nietos en los regalos de Navidad o de los cumpleaños, ¿no? Tener como 10 regalos a la vez, no saben por dónde empezar, y entonces ya están abriendo uno, cuando no acaba de abrir, ya empiezan a hablar del siguiente, y al final, ¿con qué se quedan? Con la caja del primero, que es una más simple, la que pueden chutar o lo que sea, ¿no? Y todo lo que hay dentro, qué agobio, ¿no? Qué agobio, ¿no? O sea, ¿qué vínculo pueden crear cuando esa acumulación de regalos? Porque nuestra cultura ha creído que sí, claro, no, ¿cómo nos vamos o sea, una manera de quererlos parece que sea llenarlos de, antes nos llamaban de comida, bueno, también nos llenan de comida, ahora no, pues, es decir, la locura, ¿no? La locura de no saber exactamente qué es lo que queremos, porque estamos desconectados de aquello con lo que convivimos, ¿no? Porque no nos damos tiempo a resonar con cada una de las cosas que acompañan nuestra vida. Y al regalar algo, pues, a una criatura, ayudarle el regalo será no solo el darle el regalo, sino el regalo de ayudarle a crear el vínculo con lo que se está regalando, ¿no? Porque si estoy regalando 3 cosas a la vez, en el fondo te estoy usurpando cada uno de los regalos que te estoy dando, porque no te estoy permitiendo que estés gozando con lo que te estoy regalando, ¿no? Se estamos regalando veneno, ¿no? En esta cualidad de escucha con las cosas, hay un bello relato hasídico. Los hasídicos son las comunidades judías del siglo XIX y XVIII en Polonia, porque ojalá se pudiera aplicar en estos momentos a estas barbaries que estamos viendo en Gaza. Dice así: diferentes discípulos habían ido a visitar al rabino Magid de Nazaret. Uno preguntó al otro:
¿Has venido como yo a escuchar las enseñanzas del maestro? No, le respondió el otro. Solo he venido a ver cómo se abrocha las sandalias. Eso es un acto silencioso. Eso es un acto reverenciador con las sandalias que Dios lleva, ¿no? Solo he venido a ver cómo se abren las sandalias. Ese vínculo sagrado, ¿no? Para algo tan sencillo que hacemos tantas veces, es lo que hace que todo se transfigure simplemente un objeto para protegernos del frío o de la sociedad, se convierte en un vínculo con toda la realidad, desde el cuero con el que están hechas las sandalias de algún animal, el corcho de alguna cornoque, en fin, todo lo que está hecho un calzado, ¿no? Y eso sin reflexionarlo, sino como algo que se genera por el hábito de estar a la escucha. Leo un testimonio, una experiencia de un filósofo contemporáneo, que es dentro de la línea de la segunda generación llamada de filósofos ateos franceses, ¿eh? Pero la palabra ateo en este tiempo yo creo que ya no significa lo que significaba antes, porque ya no hay que matar a ningún dios, porque ya se han muerto los dioses, por lo tanto, no va a matarlos, sino lo que, bueno, además, lo que se tiene que morir no se morirá, pero lo que sí que tiene que morir son nuestras ideas de Dios, ¿no? Como decía también Rilke, a pesar nuestro Dios madura. Que madura no es Dios, que está bien maduro. Los que maduramos somos nosotros, nuestra manera de entenderlo, de nombrar. Bueno, pues este hombre que negaría el teísmo, pero tiene un libro que se llama así, El alma del ateísmo, ¿no? El alma del ateísmo parecería como una contradicción, digamos, ¿no? André Pont-Sponville se llama. Pues, hace unos años se publicaron aquí estos libros, para quienes no están conocidos, pero él explica esta experiencia tenida a los 25 años, cuando era recién profesor de instituto de filosofía en un pueblecillo de la Sardaigne, en el norte de Francia, y explica esta experiencia. Después de cenar, salí a pasear con algunos amigos por un bosque que amábamos. Estaba oscuro. Caminábamos. Poco a poco las risas se apagaron. Las palabras escaseaban. Quedaba la amistad, la confianza, la presencia compartida, la dulzura de esa noche y de todo. No pensaba en nada. Miraba, escuchaba, rodeado por la oscuridad del sotobosque, la asombrosa luminosidad del cielo, el silencio ruidoso del bosque, algunos crujidos de las ramas, algunos gritos de animales, el ruido más sordo de nuestros pasos. Todo hacía que el silencio fuera más audible. Y de pronto, ¿qué? Nada. Es decir, todo. Ningún discurso, ningún sentido, ninguna interrogación, solo sorpresa, solo una evidencia, solo una felicidad que parecía infinita, solo una paz que parecía eterna. El cielo estrellado sobre mi cabeza, inmenso, insondable, luminoso, y ninguna otra cosa en mí que ese cielo del que yo formaba parte, ninguna otra cosa en mí que ese silencio, esa luz, como una vibración feliz, como una alegría sin objeto, sin otro objeto que todo, sin otro sujeto que ella misma. Ya no había palabras, ni carencia de espera, puro presente de la presencia. Apenas puedo decir que paseaba, solo estaba en el paseo, solo estaba el paseo, el bosque, las estrellas, nuestro grupo de amigos. Ya no había ego, únicamente la presencia silenciosa de todo. Ese es el silencio del que hablamos, ¿no? Ese silencio que a veces se da y que todos los habremos experimentado alguna vez, porque si no, ninguno de nosotros estaría aquí.
si no hubiéramos experimentado de algún modo ese silencio, no estaríamos aquí haciendo un curso de máster ni enseñaríamos nosotros, porque no sabríamos de lo que va. Si lo estamos aquí es porque lo hemos experimentado, pero también experimentamos que momentos como estos son un momento de gracia, no se da cuando uno quiere, ¿no? Aunque es cierto que sí que nos podemos exponer para que se dé cuando sean las circunstancias tanto internas como externas que lo favorezcan, ¿no? Bueno, esto, por tanto, es la gran importancia del entorno, ¿ves? Si nos cuidamos, de eso quizás hablaré después, ¿no? De la importancia de cuidar los tiempos de silencio para que bueno, estén en silencio, sí, estamos perfectamente. No. Bueno. Hay otra. Esto es el silencio, el silencio, o sea, la resonancia en relación con las cosas. Vamos ahora a entrar un momentito a desarrollar el silencio o la resonancia horizontal en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Lo hemos dicho antes, la gran dificultad que tenemos en nuestra comunicación es que no hay espacio entre las palabras, ni entre nuestras propias palabras, porque vamos a caer con más deprisa para hablar, porque hay más cosas, que al final pues tiramos la taza enseguida, no hay manera de beberla, ¿no? Como pues para la escucha de lo demás, ¿no? Si además estamos en 20 grupos de WhatsApp y en no sé cuántos, pues entonces ya es una locura. Vivimos en una locura por querernos comunicar más, lo que conseguimos es incomunicarnos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues hay que tener coraje, ¿no? Hay que ser firme en ciertas opciones para saber lo que realmente uno quiere estar, con quién y cómo quiere estar comunicado o no, ¿no? Hay unas bellísimas palabras de Platón en el Fedro. Toda la filosofía platónica tiene que ver justamente con el diálogo, y a través del diálogo emerge el conocimiento, ¿no? Son preguntas que en el modo de hacerse y en el modo de ser respondidas van habiendo estados de conciencia cada vez más profundos. Dice en uno de ellos: hay que plantar y sembrar palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, de manera que no sean estériles, sino portadoras de simientes de las que surjan otras palabras, por donde se transmita sin cesar la semilla inmortal. Es decir, cuando hablamos, cada una de nuestras palabras es una semilla que ponemos en el corazón de la otra persona, esperando que esa semilla genere una cosecha que se corresponde con una respuesta, y entonces ahí es donde se produce un diálogo. De fotografía. A la fotógrafa. El día. Vamos a ver. Todo muy bien. Estamos. Dialogar es escuchar, ¿no? Y según cómo nos escuchamos, sentimos que se produce comunicación o no. Pero la escucha requiere un tiempo. Si creemos que en nuestro hablar lo que estamos haciendo es sembrar una semilla en el corazón del otro, eso requiere el tiempo para que esa semilla sembrada genere una generación, una cosecha en el corazón del otro, y la otra persona me devuelve cosecha a partir de la semilla que yo he sembrado en ella. Y eso es lo que realmente enriquece nuestro diálogo. No la repetición de lo que ya sabemos, más o menos previsible, entonces cuando quedamos todos frustrados de nuestras conversaciones porque son monólogos más o menos educados donde nos soportamos
cuando acabe ahí ya estoy interrumpiendo para hablar yo tanto en la relación interpersonal como en grupos, amistades, penas, o todas estas políticos, donde ya tienen todo, pero bueno, y somos nosotros, no nosotros. Digo, ellos son nosotros, de frente. Es que, bueno, sí, son nosotros. Lo que a donde quiero ir es que la comunicación requiere su tiempo y el tiempo está hecho de silencio, donde me doy tiempo para que realmente mi respuesta a la otra persona sea el resultado de haberme dejado fecundar por la palabra que ella ha sembrado en mí, para que me devuelva no lo que ya tenía pensado antes de que me dijera lo que me va a decir, sino que mi respuesta recoja lo que ella me ha dicho antes. Y entonces se produce esa cosecha, compartir, y crecemos todos al final de ese encuentro. Se cuenta de un entrevistador norteamericano, él era antropólogo pero periodista, y una entrevista en televisión a un nativo norteamericano, por eso mucha audiencia, y el periodista, que era antropólogo, porque sabía la persona que tenía delante, le hacía una pregunta, y las respuestas del nativo eran insoportablemente lentas para el interlocutor, ¿no? Y al cabo de 10 minutos me se ponía nervioso porque pues, hay todos los que están en el fast food en el que vivimos, ¿no? Pero no podía responder un poco más rápido porque esto, tenemos poco tiempo, hay anuncios para todos los líos de las televisiones, ¿no? Y de nuestro sistema llamado de comunicación. Y entonces el nativo le sorprendió y dice, pero ¿cómo? Dice usted, cuando usted me pregunta algo, yo tengo que ir a la escucha de mis ancestros para ver qué dicen de lo que usted me pregunta. Pero antes de haber respondido, tengo que ir a escuchar desde dónde usted está preguntando y cuáles son sus ancestros para que me haga esa pregunta y yo lo pueda comprender y mis ancestros lo comprendan. Y cuando he comprendido y ellos me lo han dicho, entonces le respondo. Y dice, si todavía voy demasiado rápido. Bueno, pues esa fue la lección aquel día de ese antropólogo. Solo por eso valió la pena todo ese encuentro, ¿no? O sea, ¿nos encontramos o nos desencontramos? ¿Qué prisa tenemos para qué, digamos? ¿Cómo? Para que se nos diga lo que queremos que eso no es escuchar, eso es simplemente confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Pues sí, la verdadera comunicación requiere de ese tempus interno que permite realmente el encuentro de la palabra compartir. Un compañero jesuita estaba en Bolivia, jesuita en catalán, con lo cual activismo casi religión, digamos. Y bueno, los jesuitas son más activos, trabajadores, bueno, fueron ahí a Bolivia a hacer cooperativas, está bien, ¿no? De producción, de los agrarios. Y entonces fue a hablar con uno de los ancianos de los pueblos de Altiplano, porque había una cosa urgente que resolver sobre algo que decidir, y entonces buscaba a don Genaro, que era una persona sabia, ¿no? Y cruzó por la calle y la gente dice, no, don Genaro se ha ido esta mañana, pero ya regresará, padrecito, ya regresó. Bueno, padrecito nervioso, esperando a que a cabo de 2 horas, vuelve porque se tenía que resolver la cosa, vuelve a ir por la calle, no sé si encuentra a don Genaro no sigue no estando en la población, y entonces le pregunta a los ancianos, ¿no? Ya regresará, padrecito, no sé, ya regresará. 2 horas más nervioso, vuelve a preguntar por él, bueno, ¿se puede saber dónde está don Genaro? Y entonces los pacíficos ancianos que estaban ahí en la calle señalan un cerro que estaba obviamente cercano ¿ve usted aquel punto blanco? Ese es don Genaro. ¿Se puede saber qué hace don Genaro allí? ¿Qué hace? Está llenándose de luz. Eso es lo que hacía, llenarse de luz. Y porque se daba tiempo para llenarse de luz, era un hombre sabio. En cambio, sexualidad muy sabio no sería eficaz, pero no sabio. Y una eficacia sin sabiduría
es una eficacia muy cuestionable. Y pues una eficacia a corto plazo, es el corto plazo de nuestra sociedad que nos genera, que no tiene tiempo para llenarse de luz. Eso es lo que genera nuestra esa opción que decimos, ¿no? Eso voy a hablar al final. Bueno, es decir, de los espacios que nos damos diariamente, ¿eh?, para llenarnos de luz, de manera que tomemos la perspectiva necesaria para que nuestra acción en el mundo, nuestras decisiones, nuestras comprensiones tengan la distancia necesaria que da ese silencio y ilumina las cosas por el hecho de distanciarse, que es lo que es el silencio. Por último, las resonancias verticales, que sería con la trascendencia, ¿no? Escuchando una de las preguntas de antes, la intervención última, que una de las preguntas decía que no había evitado la cuestión religiosa para no molestar, ¿no? El religioso está tan saturado de muchas cosas que le digamos con razón, porque puede generar mucho malestar o violencia o sospecha, y es comprensible dado como hay muchas cosas, ¿no? Claro, todo depende de que entendamos por Dios o por lo divino o por lo trascendente, ¿no? Y dice el maestro Eckhart, ¿no? Pido a Dios que me libere de Dios para que realmente comprenda a Dios, ¿no? Bueno, ese lo de giro, ahí no reconocer, ¿no? Pido a Dios que me libere de Dios para que pueda conocerlo verdaderamente. Esa es la profundidad, ¿no? Dice una Upanishad. Aquello que es distinto de lo conocido y que está más allá de lo desconocido, eso es lo que escuchamos a los antiguos maestros que nos lo explicaron. Lo que no puede expresarse en palabras y sin embargo es por lo que las palabras se expresan, eso en verdad es el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede pensar con el pensamiento y sin embargo es por lo que el pensamiento piensa, eso en verdad es el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede ver con los ojos y sin embargo es por lo que los ojos ven, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede oír con el oído y sin embargo es por lo que el oído oye, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede respirar con el aliento de la vida y sin embargo es por lo que ese aliento respira, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Esa es la profundidad. Esa es la profundidad, digamos, unitiva, los términos, que hace que Dios deje de ser un objeto. Conquista, de petición, expectativa, el temor y todo lo que las religiones han generado atrás, parte, hoy ya no nos sirve, porque puede ser una expresión entre nosotros y eso. Y sin embargo, bien vivido es absolutamente fundamental porque se origina en todo instante, pero entonces ya tiene otro nombre y tiene otras formas, y entonces ya significa otra cosa. Estamos en otro país, ¿no? Maestro Eckhart dice algo también extraordinario, ¿no? El ojo por el que Dios me mira es el mismo ojo por el que yo me miro. Somos dos, somos uno, somos dos sin dejar de ser uno, somos uno sin dejar de ser dos, porque hay una relación y sin embargo no hay una identidad. Ahí hay una imagen que puede ayudarnos de la ola es el mar, ¿no? Se dice, y es una de las grandes metáforas ataitas, ¿no? Del no dualismo contemporáneo. Sí, la ola es el mar, pero la ola no es todo el mar, hay mucho más mar que la ola. Entonces, eso se puede conjugar de la siguiente manera, ¿no? Hay un momento de la ola cuando está abajo, ¿no? Y que se siente agua de ese mar, y a ese agua que ya es no le va a decir tú, diciendo tú se separaría. Es el silencio, ¿no? de ese momento de plena conciencia, donde hay plena identidad.
con el agua de la cual uno forma parte, ese es un tiempo de la ola, pero en la experiencia humana tenemos también otros momentos relacionales de otro modo, donde la individualidad o la individuación de la ola, cuando vuelve a alzarse y ve ante ella ese inmenso mar azul que se despliega, ese inmenso horizonte azul que está ante ella dentro. Oh, tan verdadero y necesario es ese oh, tú, que expande la ola a esa inmensidad, como el silencio de la ola cuando está abajo, en vida, a esa totalidad. Y ambas cosas son ciertas, ambas cosas son camino, ambas cosas nos nutren, ambas cosas forman parte de la experiencia humana, porque por un lado estamos con el gran descubrimiento y bellísimo de la no dualidad, pero la no dualidad no es monismo. La dualidad es una forma compleja de decir ni dos ni uno. Dos en el uno, uno en el dos, pero ni el dos ni el uno desaparecen. Entonces no existiríamos nada de lo que existe y seguimos existiendo. Por lo tanto, si existimos en nuestra individuación forma parte del ser, pero nuestro ser está individualizado en lo que somos. Por lo tanto, sigue habiendo una identidad personal sin dejar de ser, sin que dejemos el ser. Esa sutileza que puede crearle perplejidad a la mente se comprende perfectamente en el silencio, porque el silencio tiene modulaciones diferentes en momentos en que ese silencio se expresa de un modo y ese silencio se expresa en otro modo. Bueno, sobre eso habría mucho que decir, pero se está acabando el tiempo. Tengo una hora hablando, qué horrible. Bueno. No, quería brevemente, si me permitís, porque ya que hemos mencionado esto, creo que puede ayudar tres términos que se utilizan, bueno, dos sobre todo casi como sinónimos, pero que tienen sus diferencias, bonito saber qué es. La diferencia entre meditación y contemplación. Incluso podríamos decir, relacionados, oración, contemplación, meditación, o oración, meditación, contemplación. Cuando hablamos de oración, oración viene de oro, y oro significa pronunciar con la boca, por lo tanto significa hablar, por lo tanto en la oración siempre hay un tú al cual dirigirse. No hay oración sin un tú. Eso es constitutivo de la misma palabra y de la misma práctica, cualquiera que sea la religión religiosa o la devoción que se tenga, ¿no? Muchas de nuestras prácticas meditativas, pues hay momentos que se llama del bhakti, ¿no? La vía del bhakti, ¿no? Que es la vía relacional. ¿Vale? Siempre hay una divinidad o algo. Esa parte del oro, de la oración. La meditación, en cambio, no tiene tú. La diferencia radical entre oración y meditación es que en la meditación no hay tú. ¿Qué hay en la meditación? Hay dos posibles etimologías para decir meditación. Meditación puede venir o bien del griego medein. Medein significa cuidar de algo, tomar medidas, de la cual viene la misma palabra medicina. Medicina y meditación vienen del mismo término. La medicina toma cuidado del cuerpo y la meditación tiene cuidado de la mente. Son las dos bifurcaciones, ¿no? Pero vendrían de la misma origen de la misma palabra. Pero también puede venir de meditatio en latín, que significa el término medio, tomar el término medio. Entonces, que es otra posible definición de etimología de la palabra. Es decir, la meditación, lo que hacemos es encontrar el punto central, donde observamos la mente como la mente trabaja sobre sí misma, y eso lleva a un silenciamiento. En cambio, la contemplación, digamos, sería un momento más pasivo. Tanto la oración como la meditación son activas. Sentido que uno trabaja o bien en la oración, o bien en la meditación observando. Hay un trabajo, hay una parte activa. La contemplación serían los estadios más altos, tanto de la oración como de la meditación, donde se adentra en una pasividad, en el sentido de una receptividad, donde uno simplemente se abre y ya no hace nada. Contemplación viene de cum templum.
ante el templo, junto al templo, ¿no? El templo es el lugar de la teofanía, el lugar de la revelación de lo divino. Por tanto, cuando estamos en contemplación, de alguna manera se ha creado en nosotros un espacio interior en el que nos convertimos en templo, porque dentro de nosotros se da la teofanía. Y esa teofanía solo se recibe en silencio. Por tanto, podemos decir que la contemplación se puede hacer tanto por la oración como por la meditación. Pero ambos coinciden en que en ese estado contemplativo, que es un estado, digamos, de gracia, ¿no? O sea, de don, donde se produce un silenciamiento más hondo y no simplemente recibe, se deja entrar, sumergido en un supo. Y ahora sí acabo. Importantísimo, importantísimo encontrar diariamente tiempos significativos de meditación. Alguien puede hacer 3 horas de oración diaria, meditación diaria, o a otra persona, pues a lo mejor por media hora o 20 minutos, en ciertos momentos me puede valer según trabajos, situaciones familiares o lo que fuera. Sea el tiempo que uno le dedique, ha de ser de orden diario, porque las cosas más importantes en la vida humana son un día. El día, la jornada de 24 horas, es un microcronos. El giro de la Tierra sobre sí misma es el giro del universo completo, digamos. Y también es nuestra vida y cuando amanecemos nacemos y cuando el sol baja morimos, ¿no? O sea, en un día está concentrada toda nuestra vida. Es un microcronos, tiene muchas puertas de todos los puntos de vista. Las cosas más importantes de la vida humana las hacemos de orden diario. Diariamente podemos dormir entre unas 6 y 8 horas, más o menos, pero es de orden diario. Diariamente hemos de comer. Veces que comamos, podemos estar algún día y ayuno, podemos estar algún día sin dormir, pero enseguida el cuerpo se va a quejar de una forma o de la otra. Y la tercera cosa de orden diario es la higiene, tanto la evacuación de nuestros diferentes líquidos como la limpieza, ¿no? Estas cosas son de orden diario y las 3, si no se hacen, inmediatamente el cuerpo se resiente. Incluso está en juego la vida, en el dormir, en la higiene está en juego. Bueno, pues lo mismo para el alma. La meditación, si no es de orden diaria, nuestra alma está amenazada. La vida de nuestra alma está amenazada, tanto como la comida, cuando no hay comida, cuando no hay dormir, cuando no hay. Entonces, el tiempo que cada uno le dedique a la meditación dependerá, como digo, de la edad que lo sienta, de las circunstancias en las que pueda dedicarse más o menos, pero es absolutamente indispensable darle un tiempo significativo para que nuestras jornadas adquieran esa profundidad, esa luminosidad que todos deseamos. Sí, sí.